días y bienvenidos a esta jornada del día de hoy de geopolítica. Hoy ya es martes, avanza rápidamente la semana. Estamos a 21 del mes de abril. 21 de abril. Está yendo el mes número 4 también. Qué rápido va. Aquí estamos entonces para nuestro compromiso diario de geopolítica. Recordando como siempre que tenemos el audio en tiempo real en Samantha Radio Online. Se repite a las 5 de la tarde. Repetimos en lanaciondominicana.tv y en las redes sociales. Buen día, Leandro, que está del otro lado del Atlántico. No, está así, allí cerca. del otro lado de la independencia, pero estamos aquí. Buenos días a todos los amigos televidentes de geopolítica, a los que están en la República Dominicana y a los que nos siguen a través de las plataformas digitales y las redes sociales a nivel mundial, que son mucha gente que nos sigue, Nelson. Sí. Tengo reportes. Entonces, buenos días a todos los dominicanos y dominicanas que están en tierras extranjeras, que hoy también sufren el embate de esta terrible pandemia. Para ello, nuestro más profundo deseo de recuperación y que estén fuera de peligro donde quiera que estén. Así es, un deseo generalizado, comenzando por acá y después siguiendo por los dominicanos que están fuera, pero también a todos los seres humanos. Todos somos de la misma especie y somos todos hijos de alguien. Así que, lamentando todo lo que está pasando, vi el ministro de Salud Pública, ¿cuánto fue que dijo? 245. 45.000 casos nuevos. 45.000 casos nuevos en el mundo. Y cualquier cantidad de muertos. Las muertes que hay por acumuladas en el mundo, no las tengo, no las registré. Pero estamos hablando de una cantidad impresionante, con una tendencia a 172.000, dice. 172.000 muertos a nivel mundial. Sí, y 2 millones, Casi 2 millones y medio. Sí. Casi 2 millones y medio Sí. alrededor del mundo. O sea que eso va a llegar fácilmente a... Aunque el ministro dijo que eran 2.300.000 y algo mil. Siempre las cifras nuestras son un poco más atrasadas, porque yo verifiqué ya que son 2.490.000 y pico que hay en el mundo. Porque el ministro da la cifra de ayer. Bueno. Y hoy ya está la cifra de... Pero por lo menos en el mundo están actualizadas. Él puede dar la de ayer sobre nosotros, pero sobre el mundo ya están actualizadas a la hora de ahora mismo. Él puede dar la de ahora mismo, porque entonces eso crea un desfase entre nosotros. Porque yo estoy viendo las estadísticas mundiales, ¿verdad? Y ya yo vi hace media hora que está en 2.490.000 y pico, casi 2 millones y medio. Y el ministro dice que son 2.300.000. Pero bueno, hay que seguir. Son datos desactualizados. Pero en el caso de la República Dominicana, tuviste que murieron 10 personas para subir la cifra a 245 fallecidos. Está en el rango que ha estado oscilando desde que se comenzaron a llevar las cifras de los fallecidos y los demás números, excepto aquella vez en que murieron 38 en un día y bajaron a 4 el otro día. Y ¿cuándo fue? El viernes pasado, 17, el jueves 17, y después bajó a 6. Sí. Así, esos números que no... Mira, que no cuadran, pero esos son los números. Claro,
y nosotros estamos obligados a ceñirnos a lo que establecen las reglamentaciones internas. Sí. El único vocero oficial es el ministro de Salud, y entonces, por lo tanto, hay que hacer los comentarios y los planteamientos en función de lo que plantee el ministro. Sí, Eso es. entonces, yo no sé si preocuparme o alegrarme por por el, por la trayectoria que lleva el ritmo de la pandemia. Es decir, si estamos en el promedio de los 10, 8, 7, 6, 12, 15, sí, el promedio es 10, entre 9 y 10. Entonces, eso implica una estabilidad, pero yo no sé si esa estabilidad sigue siendo por la falta de pruebas. Por lo menos los muertos no pueden ser borrados. Parece que esa es la realidad de los muertos. Ahora, con relación a las pruebas, yo quisiera saber si esa estabilidad también es el reflejo de una realidad. Y eso entonces nos daría motivos para alegrarnos, porque no estamos subiendo de manera exponencial, no hay grandes cambios. Y eso significa que la pandemia está bajo control en República Dominicana. Sí. 86 casos porque dio, reportó de nuevo. Sí, uno 83. Es decir, Ok. eso nos da 86 casos nuevos. eso nos da un rango normal, es decir, estable dentro de la curva que tenemos. Y nos alegramos bastante de esa Claro. situación. Entonces yo decía que no sé si alegrarme por la estabilidad tanto de los infectados como los muertos, o si preocuparme si es que sigue siendo la falta de pruebas que impide que se puedan detectar, porque entonces eso sí es una gran preocupación, porque si entonces la gente no sabe que está infectado, va a seguir infectando personas. De hecho, Bueno, yo no sé si las autoridades dominicanas ya, no vi al ministro que dijo nada sobre eso, pero el ministro de Comunicación de Venezuela en el día de ayer eh, hizo pública una declaración sobre un complejo de béisbol en el estado Nueva Esparta, en Margarita, en Venezuela. Información que yo tenía hace varios días porque me llamaron justamente desde allá de Margarita sobre donde se infectaron unos 42 jóvenes peloteros prospectos de Venezuela, y que según información de ellos, ese prospecto, la mayoría de esos prospectos se infectaron porque algunos de ellos estuvo en la República Dominicana y lo llevó hacia Venezuela. Y yo vi que lo dijo el vocero oficial del estado de Venezuela. Sin embargo, la República Dominicana no nos hemos hecho eco de ese acontecimiento, aunque sea algunos noticiarios ya lo han publicado. Lo que quiero decir es que es muy posible que la zona de expansión de la pandemia en República Dominicana es mayor que el que tiene el control de las autoridades. entonces habían peloteros en alguna finca de los equipos de béisbol de Grandes Ligas. Aquí, claro. Y de aquí fueron a Venezuela y llevaron Y eso. llevaron, claro, a un campamento en Venezuela, en el estado de Nueva Esparta, sí, en la isla de Margarita, y ahí salieron positivos un grupo, e inclusive uno de ellos salió donde su familia, y ya se hizo un gran foco allá en el sector donde fue, en el estado de Miranda. Sí, yo estuve viendo una declaración de que daba cuenta de que habían declarado una cuarentena general en Nueva Esparta. No vi el detalle de dónde procedía el contagio, pero sí vi que había habían aparecido varios casos en ese estado venezolano, y que se había decretado la cuarentena general y obligatoria, con, con amenazas incluso de detención y confinamiento a aquellos que violaran la cuarentena. Pero bien, es un dato que
que si bien afecta a la República Dominicana, no es tan relevante porque es en el mundo que está la pandemia. Sí. Como si tú señalas, bueno, que no está ese dato contenido en las informaciones oficiales, es un detalle muy específico, porque esas fincas, esos campos de producción de peloteros, casi todos están en la provincia de Santo Domingo, porque están por ahí por Guerra, Sí. están en el área de Boca Chica, La periferia de la ciudad. están por San Luis. Eso es la provincia de Santo Domingo, excepto algunos, no todos están en la provincia de Santo Domingo. Iba a decir que algunos pertenecen a Monte Plata, pero no, todos están en la provincia de Santo Domingo. Entonces, ese dato, el ministro no va a decir, mira, la provincia de Santo Domingo se produjeron, hay tantos casos y esto corresponde a peloteros que estaban en la... No, lo que no me refiero a eso. Yo me refiero a la posibilidad de la expansión en nuestro país del virus, porque si eso no está registrado dentro de los casos de los posibles focos, eso se seguirá expandiendo y esa es la preocupación. Se supone que esa finca no está funcionando. Bueno. Se supone, ¿verdad? Porque eso es una interacción muy directa entre los peloteros, entrenadores, Sí. y demás, y eso no está ocurriendo ni siquiera en las ligas superiores de béisbol ni de otros deportes. Claro, pero mi preocupación es la posible aparición o existencia del COVID en esas zonas sin que esté bajo el control, bajo el cerco, para que no se siga expandiendo, porque quién sabe dónde se registró todas las personas que estuvieron en contacto, donde ese posible venezolano, sí, posible o ya no posible, eso ya infectado, yo al lunes que fue desde República Dominicana, donde estaba el foco, sí, para poder buscar la cadena y poder cortarla, para que no se siga expandiendo, porque ya el hecho está, y nadie es culpable de infectarlo, es decir, nadie lo va a querer infectar de manera voluntaria, y para que no se siga expandiendo, y esa es la gran preocupación. La hipersensibilidad de las autoridades dominicanas frente a Venezuela no debe tomar eso en cuenta, porque no le están diciendo por hacerle daño a la República Dominicana, porque todos estamos en el mismo barco. Claro, no, sino de una forma para que puedan prevenir y seguir evitando que se expanda. Porque nosotros no le hicimos daño a Italia cuando dijimos que el primer caso fue de una persona y después otra persona que procedieron de Italia. Italia no protestó contra nosotros, pero nosotros tenemos unas autoridades tan sensibles y tan hipersensibles cuando se trata del caso de Venezuela u otro país que no tenga esta relación tan armoniosa con los Estados Unidos, que somos capaces de salir a decir que Venezuela está tratando de difamar a la República Dominicana. A esos niveles de ¿cómo se llama? Iba a decir una palabra más. No, la dura. Iba a decir. Lo voy a dejar sensibilidad. Por cierto, Nelson, ¿y en qué quedan los países, entre ellos la República Dominicana, que declararon ilegítimo al presidente constitucional Nicolás Maduro y se sumaron al coro desafinado de apoyar a Juan Guaidó, que está como en el aire? Ahora no es un presidente autoproclamado, sino en el aire, porque ¿de qué presidente él? En su casa, porque bueno, quizás en su casa pues no puede salir. Sí. Está confinado. Él estaba políticamente confinado, ahora está físicamente confinado. Yo no entiendo, pero hay estados como que se respeta muy poco. Como son capaces. No, pero como un estado de una nación independiente se atreve a decir que está de acuerdo con ese presidente en el aire. Pero bueno, ¿y dónde está el derecho internacional y el Estado de Derecho de los pueblos? No, pero si tú tomas en cuenta cuál ha sido el comportamiento, verás que hay como una dualidad
ahí, ¿verdad? Porque reconocen al payaso, pero no le reconocieron al embajador. El embajador entre comillas que nombró él. Sí. No se lo reconocieron. Aunque el ministro de Relaciones Exteriores había dicho que le iban a reconocer. Ajá. No ha habido ningún tal reconocimiento. Y el que está en funciones es mi amigo, el embajador Ali de Jesús Uzcategui. El otro es también que, dicho sea de pasada, ese hombre vive aquí hace 30 años, más de 20 años. ¿Qué nombraron? Que nombraron, sí. ¿A quién intentaron nombrar, ¿eh? A quien intentaron nombrar. Vive aquí Sí. haciendo negocios lícitos, y en otro haciendo negocios. Ya. Pero bueno, es una paréntesis de la situación. Como esto es geopolítica, hay que verlo todo. Claro, hay que verlo Sí. todo. Bueno, entonces, en el caso de la pandemia, el COVID-19 aquí en la República Dominicana, tenemos esas nuevas cifras: 245 muertos. Se siguen recuperando. Creo que hubo 26 nuevos recuperados, y eso es una información bastante alentadora, porque los procedimientos médicos que están utilizando para esa gente, muchos de los cuales estaban en cuidados intensivos, se ve que están dando resultados. Y cuando esos procedimientos dan resultados, nosotros nos alegramos. ¿Por qué nos alegramos? Porque no estamos exentos de caer contagiados por el virus. Y entonces, si eso ocurre, o un pariente nuestro, un amigo nuestro, toda la gente, cuando eso ocurre, uno quisiera que hubiese un mecanismo de recuperación rápida para superar la enfermedad. Por lo tanto, el hecho de que haya ahora 400 y tanto recuperados es una buena noticia, porque incluso está el doble de los fallecidos. De los fallecidos. Un chin menos del doble. Hubo un momento, bueno, casi el doble. Hubo un momento que estaban a la par, o que los fallecidos eran mayores. Ya eso se revirtió de manera importante, y eso es una información, reitero, bastante alentadora. Claro, evidentemente. Y parece que hay una tendencia, exceptuando quizás a los Estados Unidos, y básicamente en el estado de New York, que es el que sigue mucho mayor afectado, porque ya otras ciudades están hablando de recuperar de abrir algunos comercios inclusive. Y veía esta mañana en el estado de California, entre otros, que permite ya ir un poco recuperando en algunas zonas, no así en el estado de New York, New Jersey y otros más cercanos, que todavía la pandemia sigue afectando bastante. Pero hay una tendencia a la baja. Ya en España ha superado la cantidad de camas de UCI, ha bajado en varias zonas españolas. Y ya hay camas disponibles porque la cantidad que ha ingresado a las áreas son mucho menos. En Italia y otros países, por lo menos en Europa, han seguido, todavía tienen bastantes afectados, como es el caso de Francia, que ya Francia tiene 20.000 muertos. Cosa increíble, ¿eh? Inglaterra es un país que todavía sigue bastante afectado, pero otros han ido ganando terreno frente a la pandemia, y eso son noticias alentadoras para el mundo, porque parecía en un momento que la catástrofe iba a ser mucho mayor, pero uno a veces tiene que sentirse preocupado cuando países como Francia se ven afectados de esa forma. 20.000 muertos en Francia es para preocuparse, una nación del primer mundo. Claro. Y los muertos de los Estados Unidos, sobre todo en el estado de New York, están bien preocupantes, porque parece ser
que donde hay mayores agrupamientos de personas y mayor desarrollo, la pandemia tiene como un mayor caldo de cultivo. Y si te fijas, en República Dominicana, las provincias menos pobladas, de menos roce de gente, tienen menos infectados. Tienen menos. Por eso, una de las provincias más pobladas del país es la que ahora parece que se mueve parte importante del brote, que es La Vega. La Vega es el país que ha subido la mayor cantidad de infectados en los últimos días en la República Dominicana. Entonces, eso es una señal. Es lamentable, Nelson, y yo hacía esa referencia, porque yo me pregunto, ¿y dónde está la Oficina Nacional de Estadística de la República Dominicana? ¿Qué es lo que hace esa institución? Bueno, tú voy a fugir con eso, hombre. Ahí no hay nada. Pero es que yo no puedo entender, porque yo veo que todos los países, quien lleva el control de los datos y orienta a las demás instituciones que son voceras oficiales, la Dirección de Estadísticas. Mira, te voy a decir por qué. Vamos a ir a la pausa, pero rapidito te voy a decir por qué no hay ningún protagonismo de la Oficina de Estadística en esto. Es la concentración de la información en el Palacio Nacional y un poquito descentralizada hacia el Ministerio de Salud Pública. Pero después ahí no se puede nadie atrever a dar ningún dato, ni siquiera un dato estadístico, que es un dato fundamental. Es por eso, por la concentración. Vamos a hablar de eso. Bien. Cuando regresemos hablaremos de eso y otros temas importantes este día. Vamos a la pausa y venimos de inmediato en Geopolítica. Bueno, seguimos en Geopolítica de este día. Leandro, escúchame que tengo este lente ahí medio tengo que hablar de otros temas. Hemos hablado bastante ya del COVID-19. Claro, ya. Aunque hablamos de entrada rapidito ahí del petróleo, pero hay que decir que unas operaciones que como que en la lógica no caben, que el petróleo está a menos tanto. Eso es lo que significa que no hay operaciones. Entonces lo dicen de esa manera para poner algún número. Realmente es que no hay operaciones. Nadie ofertó un peso por el petróleo. Hubo alguien que lo ofertó a 1 centavo y creo que le vendieron un barril. Todo eso es simbólico. Claro. Pero plantea una gravísima situación para esos países que producen petróleo, pero no solo para los que producen petróleo, sino plantea una situación grave para todo el mundo, porque significa que hay unas expectativas de recuperación económica bastante sombrías, porque ni siquiera a futuro, a 2 o 3 meses, se prevé que vaya a haber una demanda importante de petróleo. Y por eso, bueno, no hay operaciones. Claro, es evidente que eso que tú dices es bastante interesante, porque la gente se quedó alarmada. Yo hablaba con algunos economistas inclusive ayer, porque no hubo oferta. Es decir, no es que vale 1 centavo de dólar el petróleo, es que si los países tienen sus almacenes abastecidos y no están trabajando, si las maquinarias están paradas, entonces no tiene por qué mover una cantidad de petróleo cuando el petróleo tú no lo almacenas en un callejón. Sí, eso tiene todo un proceso que ahora mismo está varado por la situación del COVID-19 y tiene que entrar en operación para poder ir sustituyendo su petróleo
para ir distribuyéndolo en a los diferentes usos, y eso está ahora mismo parado. Por lo tanto, eso es ficticio, sí, eso no es real, eso es un proceso que durará poco, porque cuando se enciendan otra vez la maquinaria, eso quizás va a pasar como en el campo. Cuando los productos están muy bajos, después viene una gran subida de ellos. ¿Por qué? Porque la gente deja de sembrarlo porque los precios están en el piso. Entonces llega un tiempo que a la hora de requerirlo, se van los que están en existencia y no hay disponible en el momento. Entonces eso crea una alza en el petróleo, en los productos del campo. Así va a pasar con el petróleo. Con la diferencia que la recuperación va a ser paulatina, o sea, de Claro, repente, bueno, ya apareció se rompió la la curva, cuarentena. se va a aplanar la curva a nivel mundial. La semana próxima no apareció ningún caso en el mundo. ¿Tú crees que van a entrar en masa las industrias y se va a reactivar la economía a ponerse los niveles que estaba cuando se decretó la pandemia? No va a ser así, eso va a ser muy Nin- paulatino. Ninguna de las dos. Primero, la pandemia no se va a acabar en un día. Es decir, ya no hay casos, no. Lo que van a haber casos totalmente manejables, que los países puedan ir trabajando, y las personas que se vayan enfermando haya posibilidad de atenderlo en Claro. sus distintas fases, sin que esto pueda rebasar la capacidad del servicio sanitario de los países, porque el mundo no se puede parar. Ahora, No, cuando hay un brote que ponen en riesgo la capacidad sanitaria de los países, es evidente que tiene que hacer algo, que es lo que se ha hecho ahora, poner en cuarentena para evitar una mayor infección al mismo tiempo. Pero, sí. evidentemente, después de este mes, los países van a ir aprendiendo a convivir con este COVID, y yo pienso que el desafío ahora es crear los protocolos de manejo para que la gente pueda salir, la industria pueda volver, la economía se pueda reactivar. Por eso no tampoco va a ser de un solo golpe. Eso va a ser de manera donde algunos comercios, algún tipo de productividad se va a reincorporar, pero de manera paulatina. Hay otras que durarán más tiempos. Y para que esté totalmente en acción el desarrollo económico, eso tiene su tiempo, porque todavía hay países que van a tener eh, problemas de COVID. El COVID se va a ir moviendo, porque si te fijas, en cuántos países el COVID ha afectado de manera tan drástica como en otros. Pero llegarán otros, mientras unos se están yendo, llegarán otros que estarán en su punto máximo en el COVID. Es evidente eso. Pero eso también es bueno, que no sea todo al mismo tiempo. Donde no está bien clara la cosa es en Brasil. Bueno, porque ahí digo tenemos porque lo tenemos en América, a un señor presidente que tiene un comportamiento bastante complicado. El señor presidente de Brasil es como una persona que no tiene mucho autocontrol. Entonces él cree que como fue guardia, está manejando un cuartel donde lo que se hace lo que él diga. Sí, pero Ayer, por ejemplo, ayer o anteayer, antes de ayer. salió a celebrar un meeting. Salió sin mascarilla, salió sin ninguna protección, se montó en una tarima y les habló a un grupo de seguidores. Eso le generó fuertes críticas de diferentes sectores, sobre todo del sector salud de Brasil, medios de comunicación, eh, y bueno, fuertes críticas, porque él está poniendo en peligro
no solo su vida, sino está poniendo en peligro la vida de esa gente y de todos los brasileños, porque él quiere que a la cañona, como decimos aquí, el país se abra, cuando es el país más afectado después de los Estados Unidos, y no en términos de proporcionales, porque es un país grande de 200 millones, 200 y pico de millones de habitantes, no es en términos proporcionales, es en términos absolutos, que es después de Estados Unidos el país más afectado porque ha sido uno de los peores manejados en términos del control del COVID-19. Sí, pero ese caso de Brasil es un caso bastante complejo, porque ahí hay una mezcla de varias cosas. Uno, en el día ellos fueron a celebrar ese meeting, el 62 aniversario de una postura del ejército de Brasil, de la dictadura, que le quitó los poderes al Tribunal Supremo de Justicia y al Congreso en Brasil. Óigame bien. En vez de estar lamentando eso, lo están celebrando. Lo están celebrando. Mire qué celebración más especial está haciendo Bolsonaro y su gente en Brasil. Altamente repudiable. Y segundo, está exponiendo, está diciéndole a su país, él como el primero entre todos los ciudadanos de su país, esta pandemia es un disparate, nosotros no podemos parar el país, esto tiene que seguir. Y él fue en tichera inclusive, y sus ciudadanos sin ningún tipo de protección, diciendo, él, no, esto no hace nada, esto no tiene ningún problema. Pero además, tú tienes que leer la actitud de los gobernadores y alcaldes de muchísimas provincias de Brasil, de estado, que están en franca contradicción con el presidente de Brasil, con su postura de abrir y de... Ellos en cambio mantienen una postura de confinamiento en sus diferentes estados, más allá de lo que diga el Estado federal, como lo ha hecho Bolsonaro, porque él se ha puesto de espalda a la realidad de la salud del pueblo de Brasil. ¿Sabes que él es muy... él, con esa actitud que tiene, esa formación de nazi que tiene, él es muy admirador de Donald Trump. Ah, pero claro. Y entonces él ha ido copiando cosas del presidente de los Estados Unidos, incluyendo esa de confrontar con los gobernadores. El presidente Trump quiso reabrir a Estados Unidos ayer, el sábado pasado. Hay que reabrir la economía ya el sábado. Se puso fecha. Bueno. Y 10 gobernadores, entre ellos 4 republicanos. Creo que 5 y 5, pero bueno, número no importa. Sé que eran republicanos y demócratas. Le dijeron, aquí no se va a reabrir la economía. Esos fueron los de Michigan, los de Nueva York, de New Jersey, etcétera, etcétera. Le dijeron, no, aquí no se va a reabrir la economía, porque aquí lo primero es la salud de los estadounidenses y nuestros ciudadanos, por los cuales nosotros tenemos que velar, no van a ser puestos en riesgo porque haya un afán de reabrir la economía. Lo mismo ha hecho el señor Bolsonaro y lo mismo han respondido varios de los gobernadores de los estados más importantes de Brasil. Le dijeron, no señor, en Sao Paulo, en Río de Janeiro, en Río Grande do Sul, que son de los más importantes, bueno, los estados más grandes. Le dijeron, no hay condiciones todavía para hacer una reapertura de la economía, ni siquiera medianamente. Aquí se mantiene el confinamiento y se mantienen las medidas de toque de queda y todas esas cosas. Pero eso ha provocado entonces unas contradicciones políticas en Brasil. De un lado, la oposición que lo ataca por su poco interés por la salud de los humanos, y él ha atacado a algunos gobernadores que son inclusive de su aliado, que fueron aliados de él, y él lo acusa de traidores y de oponerse a su política y de confabularse con la oposición o con la izquierda, como dice él. Es decir,
y ya algunos han hecho propuestas interesantes en Brasil. Eso puede desencadenar en problemas mayores de tipo político en Brasil, porque ya han habido amenazas e intentos para poder contrarrestar el comportamiento del señor Bolsonaro en la nación más grande de Sudamérica, como lo es Brasil. El otro día se planteó la posibilidad de llevarlo ante el Congreso para que lo cesaran por 180 días, o sea, 6 meses. Que hay el Congreso tiene esa facultad. Hay una cláusula o algo así que el Congreso, el Senado puede decretar un cese temporal, o sea, como unas vacaciones del presidente de la República por un periodo corto, o sea, 3 meses, 6 meses. Y de esa forma, poner al frente o al vicepresidente, o creo que estaban hablando de un general que también está contemplada esa figura, ponerlo al frente en lo que se lograba controlar la pandemia, porque no le confían nada por su temperamento dictatorial y nazi, no le confían al presidente Bolsonaro. Vamos a la nueva pausa, Leandro, y venimos de inmediato a completar la jornada del día de hoy de geopolítica. Bien, seguimos en geopolítica, Leandro. Vamos a hablar un poquito de política también, política vernácula. Y bueno, ayer la Junta Central Electoral asignó pues escogió 7 empresas editoras para imprimir los 7.400.000 y pico tanto de electores, y un chin más que siempre se imprimen alrededor de 500.000 boletas adicionales, porque muchas se pueden dañar. Siempre se mandan más boletas a los colegios que los inscritos, obviamente, porque es una previsión elemental, y todo lo demás. Entonces ahí ya se le dieron a esas impresoras que tienen que imprimir, además de las boletas, imprimir los cuadernillos, los bajantes para la promoción, todo el material que se necesita, primero para promover el voto y luego para la dinámica electoral del día. Y eso estará listo en cuestión de 2 semanas. Hay tiempo suficiente para esto, porque para las elecciones faltarían todavía los 9 días de abril, los 31 de mayo son 40, los 30 de junio son 70, y los 4 de julio, sí, los 4, porque el día no se cuenta. Sí. Estamos hablando que estamos a una distancia de 74 días para esas elecciones. Hay suficiente tiempo para la impresión de ese material. Ese no es el problema. Eso las imprentas lo hacen en una semana, porque por ejemplo, las editoras de los periódicos imprimen todos los días, sí, para el periódico del día siguiente, todas las madrugadas, ¿verdad? Ese no es el problema. El problema está en cómo garantizar que la mayor cantidad de público pueda fluir, de votantes pueda fluir a los centros de votación. Y yo hice una propuesta sobre eso. Hay muchísimas propuestas, que son algunas muy plausibles, son viables, otras son cosas por
por opinar, pero la Junta y los partidos pueden escoger las mejores opciones de todas esas ideas que se lanzan para garantizar que los votantes vayan a los colegios con la mayor garantía de que nuestra integridad no va a estar en peligro. Y qué mejor forma de manejar la afluencia de modo que nunca haya una aglomeración importante en los colegios. Y yo he dicho en otras ocasiones, y lo voy a repetir, que hay dos formas, y esto tiene que hacerlo los partidos políticos y la Junta: dotar a 7.440.000 votantes de 7.440.000 mascarillas, y además, como en casi todos, en algunas excepciones, los recintos electorales son lugares bien amplios, no hay ninguna necesidad de estar aglomerados. No, evidentemente. Ellos también han propuesto, además de eso, que se haga un protocolo para las elecciones y están haciendo propuestas para eso. Y eso es lo correcto, porque nosotros tenemos una cultura de estar empaquetado en materia electoral. Todo el mundo quiere votar como si se va acabado el tiempo. Que se establezca claramente, si tú ves siempre a la gente desde la mañana, una fila enorme, hasta las 10 más o menos de la mañana, todo el mundo desesperado por votar. Sin embargo, llega a las 11, las 12, la 1 y la cosa está más o menos suave. Y en la tarde otra vez se reactiva, porque mucha gente vota en la mañana y otra vota en la tarde. Bueno, yo pienso que hay que establecer algún tipo de protocolo que permita que la gente vaya lo menos abultado posible. Pero además, yo pienso que hay dos cosas interesantes que es las que nos deben preocupar en este momento. Una es la impresión y preparar toda la logística para el día 5 de julio, como ya está establecido por la Junta, y la otra es la posibilidad real de que las elecciones se puedan dar ese día. Yo pienso que hay que tomar una decisión firme y definitiva y preparar los protocolos para que se den ese día. Pero ¿qué pasaría si no se pueden dar esas elecciones en el exterior? Porque ya eso no depende de la República Dominicana. Llámese en Estados Unidos, en el estado de New York, que es donde más dominicanos hay, en Europa, en España, en Italia y otros países que todavía pueden tener algún tipo de prohibiciones para hacer las elecciones en esos países. Y esta es geopolítica. Entonces, esa es una preocupación que nos debe llamar la atención, porque no sabemos cuál será el estado real de esos países al momento de que los dominicanos puedan hacer su campaña y participar en las elecciones el 5 de julio de este año. Bueno, en el caso de los Estados Unidos, he visto al doctor Leonel Fernández hablar en varias ocasiones de que para la fecha también van a celebrar las primarias demócratas en el estado de New York, y que por lo pronto ya van a permitir que se movilice el electorado demócrata para elegir el candidato presidencial. Si eso ocurre, también se podría garantizar que al menos en el estado de New York se pudieran celebrar las elecciones dominicanas. Así que, pues, como tú señalas, eso no depende de la voluntad nuestra ni del deseo nuestro, sino que las autoridades de los Estados Unidos determinen que sí, que lo puedan permitir. Ese es un elemento a tomar en cuenta. El otro sería muy discriminatorio, de que los dominicanos en los Estados Unidos, en el exterior, no pudieran participar en las elecciones, cuando es la única oportunidad que tienen de participar en las decisiones colectivas en la República Dominicana en términos electorales. Recuerda que no votan para las municipales porque allá no hay municipio. Y las congresuales votan en su demarcación, para allá, no para acá. Y votan
para allá. Bueno, votan como si fuera una provincia. Exactamente. Pero entonces, si no pueden participar, habría serían relegados a un plano inferior, pero tendrían que entender que no es por culpa de la República Dominicana, sino por una situación que han planteado las autoridades federales de los Estados Unidos. Pero no es tampoco, porque hay casi 600.000 dominicanos inscritos para este proceso. Es decir, no es un número bajito, ¿eh? No, un número considerable que incluso puede decidir unas elecciones. En definitiva, por eso te lo digo, es decir, la diferencia, 600.000 votos, eso da para crear un candidato potencial o ponerlo en el piso a cualquier otro. Es decir, eso puede inclinar la balanza para cualquier candidato. La no celebración de elecciones en el extranjero, es decir, por lo tanto es un elemento para tomarlo muy en serio en medio de este proceso y en los próximos debates que se van a dar con relación a las elecciones del próximo 5 de julio en la República Dominicana. Así es. Terminamos por el día de hoy, Leandro. Vi que el ministro dijo que mañana no hay la comparecencia suya, no la tendrá porque van a inaugurar, va a haber una actividad que no... Un centro militar, algo parecido, escuché. Sí, que va a interferir con la comparecencia del ministro. Entonces nosotros aprovecharemos para comenzar a nuestra hora, me imagino, voy a hacer los arreglos para comenzar a las 10 de la mañana. De modo que hasta mañana, Leandro, y a ustedes, amables televidentes, mañana volveremos con otra entrega de Geopolítica. Síganse cuidando, quédense en casa, no salgan si no es estrictamente necesario. Salga a figurar a la calle de que buscando una plaza para ir a un esparcimiento. No hay plaza para esparcimiento. Olvídese de eso, quédese en su casa. Hasta mañana.